¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En el Perú, para tratar de contrarrestar los efectos de la inflación de alimentos, el gobierno nacional decidió exonerar del impuesto al valor agregado, que aquí en el Perú se llama Impuesto General a las Ventas, IGB, repito, exonerar del IGB o Impuesto al Valor Agregado, a los principales productos de la canasta alimenticia que están subiendo, es decir, leche, pan, fideos y otros productos más. Bien, teóricamente, como el valor o el porcentaje del IGB es 18%, esta exoneración que está vigente a partir del 1 de mayo del 2022 debería repercutir en una disminución del precio de los productos correspondientes en por lo menos 18%. Pero no está sucediendo así. Ni el precio del pollo, ni el del pan, ni el de los fideos, ni el de los lácteos ha bajado como consecuencia de la disminución del impuesto general a las ventas a esos productos. Es lo que está pasando. Algunos, sin conocer mucho, dicen, lo que pasa es que ahora las empresas se están quedando con ese 18%, ¿no? O están quedándose, digamos, con un monto como si estuvieran pagando el 18%. Esto no es así. En primer lugar, hay que decir que la decisión del gobierno es equivocada. Me sorprende que haya sido aceptada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que en los últimos 30 años ha tenido ministros, muchos, todos de gobiernos diferentes, pero que han tenido una misma línea de sostenibilidad económica, que es lo que ha hecho que podamos crecer durante tantos años con empleo y bajando la pobreza y promover la inversión sin inflación. Un mérito, sin duda. Pero el actual ministro de Economía y Finanzas, el señor Graham, no parece estar alineado con sus colegas que lo antecedieron en el cargo. O por lo menos parece que no sabe decir no, porque tiene los estudios, tiene la preparación como para saber de qué se trata. ¿Y a qué me refiero? Todos los economistas sabemos que en la década del 70 y el 80 se aplicaron este tipo de exoneraciones generales a productos alimenticios y otros productos bajo la idea de que esto podría permitir que se baje los precios al consumidor final. ¿Y por qué se aplicó en esas décadas 70, 80 este tipo de exoneraciones generales? Porque había inflación y a niveles muy altos. Entonces, aprendimos en ese contexto que ese tipo de medidas no beneficiaban al consumidor final, sino que se quedaban en la cadena de valor añadido que tienen estos productos hasta llegar al consumidor final desde el producto inicial, desde el insumo, materia prima. Entonces, la primera lección es, en lugar de aplicar estas medidas de tipo general, que ya sabemos por la casuística, por los estudios, por la historia, que no funciona, porque no beneficia a quien debe supuestamente beneficiar, el consumidor final, entonces se han debido aplicar subsidios directos, transferencias condicionadas directas a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones objetivas que tienen este mayor impacto en los incrementos del precio de los alimentos. ¿Con qué? Con un bono económico directamente para ellos o con un bono en alimentos, ¿no? Pero, o sea, en físico. Cualquier forma de subsidio directo es lo recomendable, ¿no? Y cualquier forma de subsidio generalizado o indirecto claramente no va a funcionar. O sea, ya primeramente esto estaba advertido por la experiencia, por la teoría, y creo que aquí había un error terrible del Ministerio de Economía y Finanzas en aceptar este camino. Lo segundo tiene una explicación muy sencilla, pero que requiere entender. Miren, hay dos tipos de impuestos. Los impuestos directos, como su nombre lo indica, estos impuestos directos son los que se aplican en función directa a la renta de los sujetos del impuesto. Personas naturales o empresas. Personas o las empresas, el contribuyente tiene más ingreso, el impuesto sube, entonces se paga más. Si tiene más bajos ingresos, se paga menos. Si no tiene ingresos, no se paga. Ese es el concepto del impuesto directo. Y en el Perú, los impuestos directos son el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio predial, patrimonio vehicular, básicamente. Pero esa es una parte muy pequeña del ingreso
que tienen el gobierno y los nacional y los gobiernos municipales, porque la mayor parte de los impuestos que generan y que son el ingreso principal del gobierno o son los impuestos indirectos. Como su nombre lo indica, los impuestos indirectos no van directamente en función de la renta o el patrimonio, sino que son impuestos que están dirigidos a que los pague el consumidor. Usted, yo, cualquiera de los que estamos consumiendo, y todos los días consumimos, compramos bienes y servicios. Entonces, el impuesto al consumo en el Perú se llama impuesto general a las ventas, en la mayoría de los países se llama impuesto al valor agregado, IVA. Es un impuesto dirigido al consumidor, es un impuesto al consumo. Lo pagamos todos, tengamos ingresos altos, bajos o no tengamos ingresos. Cuando vamos a comprar, y si compramos efectivamente ese bien o servicio, estamos pagando el equivalente. En este caso, en el Perú, es 18%. Bien, ese es el principal impuesto, el principal ingreso por concepto de impuesto que tiene el Estado, el gobierno, los gobiernos, IGB, el gobierno nacional en este caso. Y el otro es el impuesto selectivo al consumo, que como su nombre lo indica, es otro impuesto indirecto que se cobra a ciertos ítems que se consideran, digamos, que pueden cobrarse algo adicional. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, por ejemplo, las gaseosas, ¿no? Por ejemplo, los cigarrillos, ¿no? Y en el caso particular de la energía, los combustibles, para tratar de desalentar el uso de combustibles contaminantes, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? En el Perú tenemos unos impuestos que están mayoritariamente gravando estos alimentos, el IGB. Entonces, este IGB, al decidirse que se reduce o se exonera temporalmente, ¿no? Para el producto final pollo, para el producto final pan o para el producto final fideo, lo que le están diciendo al empresario es, oye, cuando vendas ese producto pollo, fideo o pan, no te voy a cobrar, no tienes que pagar el 18%. Pero hay un problema. Para que el producto se venda en la formalidad, me refiero cuando se vende en un centro comercial, como boleta o factura, etc. Cuando ese producto va al consumidor final, ¿no? El productor, desde el importador, si es un producto importado, y luego viene aquí, el productor utiliza ese componente importado, también paga por energía, paga por agua, paga por infraestructura, paga por muchas cosas y paga IGB, ¿no? En consecuencia, ese IGB que paga por el producto, pero también por los otros componentes que hacen al final, digamos, el precio final al consumidor, por ejemplo, en el pollo, ¿verdad? Está el alimento balanceado del pollo, pero otros elementos también, hay vitaminas, en fin, todo lo que supone esa industria. Pero resulta que hay un problema, y es que normalmente una empresa, cuando a sus proveedores les paga el IGB, pero ese IGB no lo va a pagar con su dinero el empresario. El empresario es simplemente un canal, ¿no? Entonces, ese IGB que paga lo va contabilizando y luego, cuando vende el producto al consumidor final, le carga ese IGB al producto final, al costo, al precio del producto final. De manera que, por eso se llama, es un impuesto de valor agregado, es un impuesto en cascada, donde cada quien va, durante el proceso productivo y de comercialización, va añadiendo, según el valor agregado, el componente del impuesto. Y al final, todo el componente total del impuesto lo paga el consumidor. Pero como está exonerado temporalmente, entonces no lo puede cargar el productor al precio final. ¿Qué hace entonces con los otros componentes que no son el pollo estrictamente, o el trigo para el fideo, o el maíz para el pollo, que es lo que está exonerado? Entonces, esos otros componentes tienen que pagar el IGB, no está exonerado. Pero cuando junte todos sus insumos, sus componentes para el producto final, solo, digamos, puede poner el precio sin IGB, porque está exonerado el producto final. ¿Y qué hace con los pagos de IGB que ha pagado a lo que no son los ítems que están en el dispositivo legal? Entonces tendría que asumirlos el empresario y eso no lo va a hacer. En consecuencia, ese 18%, en lugar de llegar como descuento
al consumidor final va a llegar una pequeña parte o nada, porque los otros componentes no están exonerados. Fíjense este detalle tan elemental, sin embargo, no parece haberlo entendido el gobierno. Y por esa razón, principalmente por esta razón, es que los precios del pollo, del pan, lejos de bajar, no solo no están bajando, en algún caso están subiendo, o como en el caso del pan, se mantienen en el precio alto, no sigue subiendo, pero el tamaño del pan, el contenido del pan es más pequeñito. Entonces, en realidad el precio sí está subiendo porque están vendiendo menos cantidad de pan. Entonces, resumiendo, este tipo de exoneraciones generales, en este caso al IGB, no van a impactar en el consumidor final, y esto ya se tendría que haber sabido por parte de las autoridades del MEF, no digo del gobierno, del presidente, porque claramente no tienen mayor conocimiento de estos asuntos, pero por lo menos de los técnicos del ministerio, del ministro de Economía y Finanzas, sí. Y aquí hay un error gravísimo, se está produciendo lo que ya era evidente, no están bajando los precios, el Estado está recibiendo menos dinero por concepto de impuestos, son más o menos 400 millones de soles que deja de recibir, y eso, al final, cuando llegue el término del periodo de exoneración, la gente dirá, bueno, ¿y ahora por qué me va a volver a poner el impuesto? Entonces, en fin, todo lo que estoy diciendo es para explicar por qué el incremento de los precios no puede ser atenuado con exoneraciones generales de impuestos indirectos como el IGB, sino básicamente con subsidios directos, que es lo que se debió hacer. Muchas gracias.